Bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en unos textos muy interesantes, fragmentos de la primera epístola a Timoteo. Una carta, bueno, con un aire muy personal, pero que ha tenido una influencia enorme, ¿verdad? Totalmente. Los textos que vamos a ver son como asomarse a una ventana, ¿no? A los líos y la organización de una comunidad cristiana de las primerísimas, cuando todo se estaba formando. Imagínate que te llega un manual de instrucciones de tu mentor, de alguien con mucha experiencia, justo cuando tienes un marrón importante entre manos. Pues algo así parece esta carta para Timoteo. Estaba en Éfeso, con temas complicados que gestionar. Sí, sí. Y nuestra idea aquí es intentar desentrañar un poco esas guías, esas advertencias clave que Pablo le da. Exacto. Y lo bueno es que no es solo teoría, ¿sabes? Son consejos súper concretos. Cómo pillar enseñanzas raras, cómo se tienen que portar los líderes, la gente en general, incluso pues cosas de la vida diaria. Vamos a ver cómo se monta esta guía y qué es lo importante para Pablo. Genial, pues venga, vamos al lío. Lo primero que chocó un poco es la urgencia. Pablo empieza fuerte, pidiéndole a Timoteo que pare los pies a algunos que van de maestros, pero enseñan doctrinas falsas. Eso es. ¿Qué eran esas doctrinas? Habla de mitos y genealogías interminables. Son un poco abstracto, ¿no? Sí, un poco. Parece que el rollo era que esas enseñanzas, según Pablo, pues creaban más controversias, más líos que otra cosa. No ayudaban a construir la fe. Ya. De un corazón sincero, de buena conciencia y fe honesta. Y les da un palo fuerte, ¿eh? Dice que quieren ser maestros de la ley de Moisés, pero que en realidad no saben de qué hablan, ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. O sea, que hablaban por hablar. Entonces, ¿esta sana doctrina que defiende Pablo es solo creer lo correcto o va más allá? Buena pregunta. Por cómo lo pone Pablo, parece que son las dos cosas, muy unidas. La creencia correcta, pero que se tiene que notar en cómo vives. De hecho, fíjate cómo define para qué sirve la ley. No para los que ya hacen las cosas bien, sino como un espejo para que veas dónde te equivocas. Ajá. Y da una lista larguísima de cosas que van contra esa sana doctrina. La maldad, la rebeldía, no creer en Dios, matar, bueno, varias formas de inmoralidad sexual que detalla, traficar con gente, mentir. La ley te dice, ojo, esto está mal. ¿Y la solución cuál es según la carta? Si la ley señala el problema. Pues la solución, o la sana doctrina, en plan positivo, viene del glorioso evangelio que a él le encargaron predicar. Lo dice así. Y lo repite más tarde, en el capítulo 4. Advierte que vendrán tiempos peligrosos, que algunos dejarán la fe, se irán detrás de inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Ostras. Sí, y da ejemplos concretos de errores. Prohibir casarse o no comer ciertos alimentos. Y Pablo dice que ni hablar, que todo lo que Dios ha creado es bueno si lo tomas dando gracias, porque quedas santificado por la palabra de Dios y la oración. Y justo ahí, entre tanta advertencia doctrinal, Pablo mete su propia historia. ¿Y de qué manera? Se pone a sí mismo como blasfemo, perseguidor y un insolente, y dice que es el primero de los pecadores. Es un giro impactante. Totalmente. Y es súper inteligente en su argumento. Usa su propio cambio radical, como la gracia de Cristo fue sobreabundante con él, como el mejor ejemplo del poder del Evangelio, mucho más potente que esas doctrinas que él ve como inútiles o peligrosas. Claro. Dice que su caso es un ejemplo para los que, creyendo en él, recibirán la vida eterna. Es un contraste bestial, el lío de las falsas enseñanzas frente a la claridad del Evangelio que te transforma y te salva. Su vida es la prueba de la sana doctrina. Claro. Tiene sentido. Tener la doctrina clara está bien, pero ¿cómo se organiza la gente para vivirla? Ahí es donde Pablo se mete en los roles, el liderazgo, ¿no? Empieza por algo básico. La oración de todos juntos. Exacto. Pide que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Y ojo, que incluye específicamente a los reyes y por todas las autoridades. Curioso eso. Sí, y el objetivo primero es práctico, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. O sea, busca estabilidad, pero lo conecta enseguida con algo más grande. Dice que eso es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, porque Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Vale?
Y remata con la idea central de un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. La oración de la comunidad, pues, sirve para la paz social y para el plan de Dios. Todo conectado. Y luego ya especifica un poco más. Para los hombres, dice que oren levantando las manos al cielo con santidad, sin enojos ni contiendas. Y para las mujeres, cambia el enfoque. Habla de la ropa, que sea decorosa, con modestia y recato. Que no se pasen con adornos caros, sino que se centren en las buenas obras como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Y justo después viene, bueno, uno de los trozos más comentados y difíciles de sus cartas, ¿eh? El texto dice que la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. Uf, Y luego afirma, así, tajante, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. La razón que da el texto es el orden de la creación en Génesis, Adán primero, y que Eva fue engañada y pecó. Ya. Y acaba con otra frase que, bueno, que ha dado para escribir bibliotecas enteras. Pero la mujer se salvará siendo madre y si permanece con sensatez en la fe, el amor y la santidad. A ver, aquí es clave decir lo que pone el texto tal cual y saber que cómo se interpreta y se aplica esto, pues ha generado muchísimo debate siempre y sigue generándolo hoy en día en distintas iglesias. Desde luego. Llama la atención lo específico que es. Y no baja el nivel de detalle cuando habla del liderazgo, ¿eh? La lista de requisitos para ser obispo, que sería como el supervisor principal, no, es larguísima. Casi imposible de cumplir. Ya te digo, que sea intachable, marido de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, que sepa enseñar, que no beba mucho, que no sea violento, que no le vaya el dinero y que sepa llevar bien su propia casa y a sus hijos. Tela. Y fíjate que no es solo saber de Biblia o gestionar bien, ¿eh? Muchísimo énfasis en el carácter, en la reputación, hasta con los de fuera de la iglesia. Claro, tiene lógica. La idea de fondo parece esa, en una comunidad nueva que seguro que la miraban con lupa, la credibilidad del mensaje dependía totalmente de que la gente viera que los líderes eran íntegros. No era solo ser buena persona en privado, era casi la imagen pública de la fe. Entiendo. ¿Y para los diáconos? ¿Pide lo mismo? Muy parecido en cuanto al carácter. Honorables, sinceros, no dados al vino, que no sean avariciosos, que guarden el misterio de la fe con conciencia limpia. Y un detalle interesante, dice que hay que ponerlos a prueba antes de que empiecen. Ah, mira. Como un periodo de prueba, sí. Y también menciona requisitos para las esposas, que algunos creen que se refiere a diaconisas, mujeres con un papel oficial de servicio. Honorables, no chismosas, moderadas, de confianza. La idea es la misma, consolidar un liderazgo fiable, ejemplar, porque la Iglesia tiene que ser, dice el texto, columna y fundamento de la verdad. Si el liderazgo falla, se cae todo el edificio. claro. Y además del liderazgo, también da consejos muy prácticos para llevarse bien dentro de la comunidad. Sí, detalla cómo tratar a la gente según la edad, a los mayores como padres, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Y luego dedica un montón de espacio a las viudas. Se ve que era un grupo importante o que generaba ciertas cuestiones. ¿Y qué dice de las viudas? Parece complicado el tema. Lo es, sí. Y distingue muy bien. Habla de las viudas que de veras están desamparadas, las que no tienen familia que las ayude. A esas la Iglesia tiene que echarlas una mano. Vale. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, la responsabilidad es de ellos. Tienen que cuidarla, porque dice que eso agrada a Dios y es parte de ser piadoso en la práctica. E incluso pone condiciones para meter a una viuda en una especie de lista oficial de ayuda de la Iglesia. Más de 60 años, que haya sido fiel a su marido y que tenga fama de hacer buenas obras, criar hijos, ser hospitalaria, ayudar a otros. Vaya requisitos. Sí. Y curiosamente dice que a las viudas más jóvenes mejor no meterlas en esa lista. ¿Por qué? El argumento es muy práctico, centrado en evitar líos y en que la comunidad tenga buena fama. Dice que las jóvenes, si no tienen algo que hacer, pues igual se vuelven ociosas, chismosas y entrometidas. Ajá. Y le preocupa que sus pasiones las alejen de Cristo y quieran volver a casarse, rompiendo un compromiso que quizás habían hecho de dedicarse al servicio. Por eso, el consejo es directo.
Quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa. Así no darán lugar a las críticas del enemigo. Lo primero es el orden y la reputación de la comunidad. Habla también de cómo tratar a los propios líderes, a los ancianos que dirigen. Efectivamente, dice que los que lo hacen bien merecen doble honor, que puede ser respeto y también ayuda económica, sobre todo si se dedican a predicar y enseñar. Claro. Cita eso de que el obrero merece su salario. Pero ojo, también pone reglas para cuando hay acusaciones contra ellos. No hacer caso a la primera, solo si hay 2 o 3 testigos. Importante eso. ¿Sí? Para evitar de calumnias. Y si se demuestra que un líder ha pecado, hay que reprenderlo en público, para que otros aprendan, para que sirva de escarmiento. Busca un equilibrio. Respeto, sí, pero también que rindan cuentas. Y luego toca otro tema social, peliagudo en esa época, la esclavitud. Así es. En el capítulo 6 pide a los esclavos que respeten a sus amos. ¿El motivo? Para que no se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Vaya. Y si los amos también son creyentes, pues que les sirvan todavía mejor, porque los que se benefician de su trabajo son creyentes y hermanos queridos. A ver, aquí es fundamental decir lo que pone el texto en su contexto. El Imperio Romano funcionaba con esclavitud, era algo normalizado. Hay que entender cómo se vivía la fe dentro de esa realidad, sin juzgarlo con nuestros ojos de hoy, sino entendiendo el contexto. Queda claro. Y Pablo no solo da instrucciones generales, también le habla a Timoteo de forma muy personal. Mola ese cambio de tono. Sí, hay momentos muy cercanos. Le dice que no deje que nadie le mire por encima del hombro, por ser joven, que sea un ejemplo para los creyentes en cómo habla, cómo vive, en amor, fe, pureza. Le pone las pilas. Totalmente. Le insiste en que se dedique a leer las escrituras en público, a animar, a enseñar, que no deje de lado el don espiritual que recibió. Son ánimos de mentor así, a su chico de confianza. Y hasta le da un consejo de salud súper práctico. ¿Ah, sí? ¿El del vino? Ese. No sigas viviendo solo agua. Toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Ese detalle siempre me ha parecido genial. Tan de andar por casa en medio de tanta teología. Sí, son esos toques los que lo hacen muy humano. Pero enseguida, ¡zas!, vuelve a la carga con avisos muy serios. Hay una crítica durísima contra el amor al dinero. Lo llama directamente la raíz de toda clase de males. Uf, qué fuerte. Y lo compara con la idea de que la verdadera piedad, si va con estar contento con lo que tienes, eso sí que es gran ganancia, no buscar enriquecerse. ¿Y por qué crees que insiste tanto en el dinero al final? Pues parece que lo conecta con las malas intenciones de algunos de esos falsos maestros. Quizás querían sacar pasta con sus enseñanzas. Menciona discusiones necias de gente que cree que la piedad es un medio de obtener ganancias. Ah, claro. Y además piensa en Éfeso, una ciudad portuaria, con mucho comercio, el materialismo sería una tentación fuerte. Por eso, a los ricos de la Iglesia les da un mensaje claro. Que no sean chulos, que no pongan su confianza en el dinero, que es inseguro, sino en Dios. Y que sean generosos, ricos en buenas obras, dispuestos a compartir. Quiere cambiarles el chip sobre la pasta. Y el lenguaje que usa para animar a Timoteo es potente, Huye de todo eso, le dice, refiriéndose a las peleas y al amor al dinero. Y le pide que, al revés, busque la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Casi como un general, pelea la buena batalla de la fe. Exacto. El tono es de urgencia, de compromiso total. El encargo final es súper solemne. Le manda guardar el mandamiento, seguramente todo lo que le ha dicho, sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vaya responsabilidad. Y la carta termina como empezó. Otra súplica para que Timoteo cuide lo que se te ha encomendado, que evite las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsamente llamada ciencia o conocimiento. Porque dice que algunos, por seguir eso, ya se habían desviado de la fe. El hilo de toda la carta es ese: proteger la fe verdadera y la forma de vida que va con ella, de los peligros de dentro y de fuera. Entonces, resumiendo un poco, lo que vemos en estos cachos de 1 Timoteo es como una guía muy práctica, muy de acción,
desde cómo enfrentarse a ideas raras y cómo tiene que ser un líder intachable, hasta normas súper concretas de cómo rezar, cómo vestir, cómo llevarse en familia, cómo ayudar a los necesitados dentro del grupo e incluso cómo relacionarse con el dinero. Es como un plan detallado para mantener el orden y la fidelidad de la Iglesia en Éfeso, que no debía ser fácil. Ética en la comunidad, sobre todo en los líderes. La coherencia entre lo que crees y lo que haces es clave. Sí, Y esto quizás nos deja pensando, ¿no? El texto insiste mucho en definir y proteger una identidad de fe muy clara, avisando de influencias, ideas, filosofías, el materialismo, que ve como peligrosas. Esa tensión, esa lucha entre creer mantener una identidad y unos valores propios y a la vez tener que vivir y relacionarte con el mundo que te rodea, con su cultura, sus ideas. ¿De qué manera esa tensión sigue siendo un desafío hoy? ¿Resuena de alguna forma en nuestro tiempo? ¿Es algo para darle una vuelta, creo yo?